Hermanos, sean todos bienvenidos. Dice su palabra en el Salmo número 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas resiembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge las gavillas. Damos gracias a Dios porque, como dice este salmo, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros en nuestra vida y en esta semana. Damos gracias a Dios por eso y damos gracias a Dios porque podemos iniciar este culto, esta reunión cada uno en sus hogares con sus familiares. Es un privilegio, un gozo y un placer pues el poder reunirnos para alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración. Señor mi Dios, gracias Padre porque tú nos guardas, tú nos proteges de todo mal en nuestras vidas, mi Dios. Gracias porque en esta semana tú lo has hecho, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque podemos reunirnos, Padre, porque podemos exaltarte, alabarte y conocer más de ti a través de tu Hijo. En tus manos ponemos este culto, Señor, cara coro, cara lectura, que todo lo que se diga, se haga en esta hora sea para alabar tu nombre, mi Dios. En tus manos ponemos también a tu Hijo, Señor, que tú seas quien lo use y le des palabras sabias para transmitir tu mensaje. Y que nosotros podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por todo, y en tus manos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Este
Continuamos, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo y a ver qué nos enseña la palabra de Dios en este día. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? «Podemos comer del fruto de todos los árboles», respondió la mujer. «Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán». Pero la serpiente le dijo a la mujer: «No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». El hombre contestó: «Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí». «¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?», le preguntó Dios. «¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?». Él respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí». Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». «La serpiente me engañó y comí», contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás». El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Y dijo: «El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre». Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Hola a todos mis hermanos y amigos que nos ven por medio de este canal de YouTube. Seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña en este capítulo 3 de Génesis.
Y estas 3 semanas que han pasado hemos estado hablando o viendo lo bueno y hermoso que era todo lo que Dios había hecho a través de su palabra. Vimos en el capítulo 1 cómo Dios creó todo el universo por medio de su palabra. Cómo Dios hizo todas las cosas de la nada. Y cómo Dios creó del polvo de la tierra al ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces vimos cómo Dios le dio dominio al ser humano, dominio sobre todos los seres vivos y la naturaleza, de tal forma que fuimos creados con un propósito para estar con Él, en relación continua con Él. Y también para trabajar a su lado. Recordemos que Dios creó al ser humano para que el hombre cultivara el huerto del Edén. Y hasta aquí, estos 2 capítulos que hemos visto anteriormente, todo era bueno en gran manera. Todo era felicidad, todo era precioso y todo era armonioso. Así que el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis nos muestra lo maravilloso que el Señor, nuestro Dios, había creado. Cómo todo era perfecto, cómo todo era bueno, todo era hermoso, todo era en armonía. Pero ahora encontramos en el capítulo 3 donde el pecado se manifiesta y el ser humano entra en una miseria espantosa. La justicia y la gracia de Dios se muestra en la vida de ellos. La maldición de la tierra hace deshacer la armonía de la creación y ensucia su belleza. Y aquí todo lo bueno que vemos en los capítulos anteriores, todo lo hermoso, ahora se vuelve corrupto. Entonces el capítulo 3 de Génesis es conocido como el capítulo donde relata la caída del hombre. Ese capítulo o este capítulo que vamos a estar reflexionando durante 2 semanas, porque está bastantito largo, pero lo vamos a reflexionar en 2 semanas. Este capítulo nos muestra cómo la primera pareja de seres humanos, en el cual es Adán y Eva, pecaron. Y debido al pecado de ellos, ahora la raza humana ha tenido que enfrentarse a dichas consecuencias de todas las generaciones que han pasado de personas. ¿Sí? Entonces, por eso la reflexión que le he puesto, el título de la reflexión que le he puesto a este capítulo es la desobediencia del ser humano. Ya que fue por la desobediencia del ser humano que rompió el pacto que tenía con Dios, que rompió esa relación que tenía muy estrecha con Dios. Y por eso fueron expulsados del huerto del Edén, que es un sinónimo de que el hombre perdió todos los privilegios que Dios le había dado por causa de haber experimentado el pecado. Pero hasta ahora he dicho la palabra pecado, pero para que tengamos con claridad qué es el pecado, veamos la definición de dicho término. Y hay 2 palabras en el Nuevo Testamento en el cual se traducen como pecado: amartía, que es errar al blanco, que quiere decir errar al blanco. Y aquí el pecado puede ser visto como cualquier actitud, acción o conducta humano que no da en el blanco de la meta de la gloria de Dios. ¿Sí? Y la otra palabra es parabasis, o que quiere decir traspasar una línea prohibida. Entonces quiere decir que el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente la línea de la ley de Dios, ¿sí? Y de esta manera se puede definir el pecado como cualquier cosa por la cual la criatura creada por Dios no expresa el carácter santo de nuestro Creador, o es contrario a su esencia, a su carácter de nuestro Dios. El pecado es la renuncia de parte del hombre de permanecer en la esfera, en la relación con Dios. Y entonces es guiado por su propia sabiduría, por su propio instinto, por sus propias cualidades como pecador, ¿sí? Y este asunto de la caída del hombre por causa del pecado tiene que llamar mucho nuestra atención,
pues sólo así llegaremos a comprender por qué el hombre hoy en día necesita urgentemente a un Salvador llamado Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo seremos beneficiados de la salvación que Dios ha provisto por medio de la obediencia del Evangelio. Así que en este capítulo 3 de Génesis vamos a reflexionar sobre 5 enseñanzas que nos ayudarán a comprender la gravedad del pecado en la vida del ser humano. Y esto nos va a capacitar para estar alertas y no ceder a las tentaciones, pero también para reconocer nuestra condición y ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Así es que entremos a estas enseñanzas y veamos cuál es la enseñanza primera que estamos viendo. La primera enseñanza es la astucia del tentador hacia los tentados. ¿Cómo es que el tentador tienta a las personas? Y lo vemos en los versículos 1 al 5, ¿sí? Vemos como la lectura dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos como el diablo o Satanás, que es la serpiente antigua, lo podemos saber porque en Apocalipsis capítulo 12:9 nos dice que es Satanás, que es la serpiente antigua, el cual es una criatura de Dios que era muy hermoso y el cual se llamaba ángel de luz, pero se rebeló contra Dios y por su pecado se convirtió en el enemigo o el adversario, que eso quiere decir la palabra Satanás, el adversario de Dios y del hombre, ¿sí? Él odia al ser humano por las bendiciones que recibió de parte de Dios, como hemos visto en los primeros 2 capítulos, cuáles eran las bendiciones que el ser humano había adquirido por parte de Dios. Sabía que no podía destruir al ser humano, a no ser con seducción y engaño. Por tanto, la partida, el juego o la estrategia de Satanás consistía en atraer a nuestros primeros padres humanos hacia el pecado y separarlos así de Dios. Y de esa manera podría el ser humano perder todos los privilegios que tenía. Entonces la raza humana estaba representada en Adán y Eva, y esto fue los que atacó Satanás. Vemos como la persona tentada fue la mujer. La mujer se encontraba sola, a cierta distancia de su esposo, y estaba cerca, al parecer estaba cerca del árbol prohibido. Y aquí es donde entra la astucia del enemigo, aquí es donde entra la astucia del diablo, ¿sí? Él anda, como dice Primera de Pedro 5:8, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces él asalta con sus tentaciones a la persona más frágil, al vaso más frágil. Entonces vemos que su estrategia fue entrar en conversación con ella. Mientras estaba sola, empezó a platicar con ella. Y muchas de las veces las tentaciones a las que los seres humanos son sometidos entran cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros estamos en soledad, porque ahí es donde encuentra Satanás ventaja, mientras que la comunión con otros santos, con la iglesia, con tus hermanos, contribuyen mucho a fortalecernos y a que estemos firmes en el Señor.
Pero cuando nos separamos de la comunión con nuestros hermanos y andamos solo divagando por la vida, allí es cuando estamos al acecho de Satanás. Y así como Eva, que estaba sola, alejado de su esposo, llegó Satanás y empezó a conversar con ella. Se aprovechó de que se encontraba cerca del árbol prohibido y probablemente echó una miradita al fruto del árbol, aunque solamente fue para satisfacer su curiosidad. Pero Satanás se aprovechó de eso y Satanás tentó a Eva para que por medio de ella pudiera tener acceso a Adán, quien Adán era el que había recibido todas las bendiciones de Dios, el poder, la honra, ¿sí?, el reinado de este mundo, el que iba a gobernar sobre la tierra, ¿sí? Entonces lo que el diablo pretendía era persuadir a Eva para que comiera del fruto prohibido, y para conseguirlo empleó el mismo método que siempre emplea. Y aquí es donde debemos poner mucha atención, porque vemos cómo trabaja el diablo cuando quiere tentarnos para caer en pecado. Primero, puso en duda si era pecado o no comer del fruto del árbol. Puso en duda si era pecado o no. Dice el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean la astucia. La astucia le está diciendo que ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y lo primero que vemos es que puso en duda si era pecado o no el comer de este árbol y si realmente estaba prohibido su fruto. Y también vemos cómo le dijo a la mujer. Es una pregunta en la cual vemos que Satanás no sabe las cosas, porque no es como Dios, que Dios lo sabe todo. Satanás no sabe todas las cosas, ¿sí? Vemos como las primeras palabras insinúan algo, ¿sí? Insinúan algo, quizás alguna reflexión que Eva había hecho consigo misma y que Satanás escuchó para incorporarla a la pregunta. Observamos aquí que él no descubre los planes al principio, sino que hace una pregunta a primera vista inocente. Vemos que dice que es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín. Realmente él no sabía toda la información. Y entonces podríamos decirlo de esta manera, como que estaba diciendo, oigo rumores que se dicen que es cierto. ¿De veras Dios les ha prohibido comer de este árbol? Y entonces vemos cómo cita el mandato de Dios de una manera equivocada, de una manera errónea, como si Dios hubiera prohibido comer de todos los árboles del campo y no solamente de uno solo. Vemos cómo Satanás no sabe las cosas, pero lo va descubriendo, cómo va platicando con la mujer. Parece como que está hablando, mofándose, y echa en cara a la mujer su timidez en meterse con aquel árbol. Es una táctica, es una astucia de Satanás al ensuciar la reputación de la ley divina, haciéndola pasar por incierta o irracional. Y de esta manera para atraer a la persona hacia el pecado. Y vemos cómo la respuesta de la mujer que dio a esta pregunta es que da un informe completo de la ley bajo la cual estaban. Y el versículo 2 y el 3 dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Observamos aquí cómo la mujer cayó en esa plática con Satanás. Fue una debilidad de la mujer al entrar en esa conversación con la serpiente. Es muy peligroso hacer trato con la tentación cuando debería ser rechazada al instante. Recordemos a José. José no se quedó platicando ahí con la esposa de Potifar, sino por el contrario, salió corriendo. Pero aquí vemos a la mujer
que empieza a entablar una conversación con el diablo, con la serpiente, ¿sí? Y dice ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Gracias a nuestro Hacedor tenemos licencia para comer lo bastante en abundancia y hay mucha variedad. Entonces, el problema que vemos aquí que surge fue que la mujer se adhirió a esta charla con la serpiente y poder darle información para seguir atacando a la mujer. Y vemos que la mujer le dijo, no debemos comer de él, por tanto no lo tocaremos. Agrega algo al mandamiento de Dios. Dios no les dijo que no podían tocarlo, pero aquí la mujer mete de su cosecha y dice, y es más, Dios nos dijo que no lo debemos de tocar. Pero quizá lo habrá hecho por alguna situación como respeto, como honra, decir, si está prohibido ni siquiera lo debemos de tocar, ¿sí? Por eso pienso yo que la mujer estaba pensando que era el más alto grado de prohibición y la autoridad de la prohibición es sagrada para ellos. Parece vacilar un poco acerca de la amenaza, pero vemos cómo para que no muramos, agrega, ¿sí? Y en realidad Dios no había dicho nada en cuanto a no tocar. Como si Dios hubiera dicho que no toquen porque es algo malo. No, Dios no hizo eso. Esta exageración, según dicen algunos comentaristas, fue la causa de su caída, porque ahí dio pie al maligno para que siguiera tentando a Eva. Y fue una señal de perturbación que la serpiente empezaba a producir en la mente de Eva. A veces nosotros, cuando estamos siendo tentados, nos perturbamos y no sabemos cómo reaccionar y no sabemos cómo responder a cierta circunstancia. Y eso le estaba pasando a Eva. El diablo niega que hay un peligro. Insiste en que aun cuando pudiera suponer que la transgresión es un precepto de Dios, no por eso iba a incurrir en ninguna sanción, o no es por eso que iban a pecar si lo comían. Veamos cómo dice el versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Y podríamos decir que Satanás estaba diciendo, no es cierto que Dios los va a matar o que van a morir de verdad. Así piensan algunos hoy en día, así piensan las personas hoy en día, que no es verdad que hay un infierno, que no es verdad que Dios es un Dios justo, que es un juez. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y después a negar. Y es cierto que no morirán, les dice la serpiente, como piensan otros. Y Satanás afirma su contradicción con la misma frase de firmeza con que Dios había rectificado su amenaza. Así Satanás oculta su propia miseria para atraerlos hacia ella. Así sigue engañando a los pecadores hoy en día. Y luego el versículo 5 vemos las promesas, las ventajas de comer el fruto prohibido, de lo que le estaba diciendo la serpiente. Dice el versículo 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás quizá no hubiera podido persuadir a Eva si no le hubiera dicho estas cosas. Satanás les insinuó las grandes ventajas que obtendrán comiendo de este fruto. Y así la tentación entra con más fuerza. Y entonces el diablo les ofrece deleites, satisfacción intelectual a la mujer. Viera como el cebo era como un cebo que ocultaba en su anzuelo, que le estaba ofreciendo lo más bonito, lo más delicioso, que se les abrirían los ojos, tendrían mucho más poder, pues serían como Dios.
y obtendrían placer y conocedores de lo que saben ahora y conocedores del bien y del mal. Lo que provocó que la mujer le creyera a la serpiente fue que le ofreció grandes cosas, ¿sí? Es más, le ofreció ser igual a Dios. Y hoy en día, ese mismo argumento es el que tiene Satanás con la humanidad. El hombre quiere ser igual a Dios. Siempre quiere ser igual a Dios. Y entonces vemos cómo Satanás le promete a los hombres que serán dioses poderosos, no solo omniscientes, sino también omnipotentes, sabiendo el mal. Y esto es todo lo que desea conocer el hombre. Para cimentar esta parte de la tentación, abusa del hombre, abusa de la mujer con estas mentiras que le dice, ¿sí? Pervierte el sentido real de la prohibición del conocimiento del bien y del mal que Dios había dicho, como si este árbol pudiera proporcionar un conocimiento especial, completo de la naturaleza, de la naturaleza misma, del bien y del mal y de muchas otras cosas. Con estas insinuaciones intenta producir en ellos, primero, descontento con su actual estado. Les estaba insinuando la serpiente a Eva que como estaban ahorita, que todo era perfecto, todo era bueno, no era suficiente. Y también vemos que la ambición de lo que le estabas ofreciendo como si fueran aptos para ser dioses, Satanás estaba poniendo en duda todo lo que Dios les había dado y le estaba diciendo que eso no es todo, hay mucho más. El tentador les insinúa que Dios no tiene buen propósito para ellos al prohibirles ese fruto, porque entonces conocerán su propia fuerza y estarán a condición de competir contra Dios. Ahora bien, esto era una gran afrenta contra Dios. Y la mayor indignidad que podía hacerle a Dios. Un reproche a su poder, como si Dios tuviera miedo de sus criaturas, y mucho más un reproche de su bondad, como si odiara la obra de sus manos y no quisiera ver al hombre feliz. Satanás estaba tocando lo más profundo del corazón del ser humano. Estaba poniendo al ser humano en contra de su Creador. Todo esto fue una peligrosísima trampa tendida a nuestros primeros padres como seres humanos, pues ellos tenían una buena relación con Dios y tenían amor hacia Él, amaban estar con Dios, Dios los amaba. Y entonces la astucia de Satanás fue crear una separación, crear un distanciamiento, poner en duda el verdadero amor de Dios hacia el ser humano. Y hoy en día muchas veces ocurre eso en las familias. Satanás entra para dividirlos, para poner en duda el amor de unos a otros y separar y destruir un hogar. Y vemos como la astucia del tentador fue meter duda en el verdadero amor de Dios. Y así es como vemos la astucia del tentador. Y la segunda enseñanza que vemos en este capítulo son los tentados caen y se vuelven transgresores. Los versículos 6 al 8 nos muestran esta gran verdad. Vemos los versículos que dicen así: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió, y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Con toda esa conversación que Satanás había hecho, alcanza su objetivo.
Y entonces conquista la fortaleza que tenía el ser humano. No vieron el daño que Satanás les estaba haciendo. No vieron ningún daño al mirar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les pareció tan bueno como cualquier otro alimento. Y tal vez se preguntaron, ¿y por qué, si es tan bueno este árbol, por qué Dios nos los prohíbe? Y a veces nosotros como seres humanos caemos en esa trampa, en esas trampas traicioneras por un deseo desordenado de satisfacción a nuestros sentidos. Fue más codiciado precisamente por estar prohibido. Y en nosotros, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza corrompida, mora algo extraño de contradicción. Deseamos lo que está prohibido. Eva se imaginó que había mayor virtud en este árbol que en cualquier otro, que no solo tenía el poder para mejorar al ser humano, sino que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Notemos cómo el deseo de un conocimiento innecesario bajo una falsa noción de sabiduría demuestra ser dañino y destructivo para muchos de nosotros. Nosotros, al igual que Adán y Eva, a veces caemos en esas falsedades. Eva vio, pero debió haber apartado sus ojos de contemplar la vanidad y permitió que la tentación pudiera hacer efecto en ella, en el placer de ver el fruto prohibido. Y observemos también que muchos pecados entran por nuestros ojos. Así como Eva vio que el fruto era bueno, bonito, hermoso, y fue un acto de su propia iniciativa. No fue el diablo el que lo tomó y se lo puso ahí en la boca para que lo comiera, sino que ella misma, dice el pasaje, que lo vio, lo codició, lo tomó y se lo comió. Satanás había logrado su objetivo. Satanás nos puede tentar, pero no nos puede forzar a hacer lo que él quiere. Puede persuadirnos a que nos arrojemos al vacío, pero no puede arrojarnos al vacío, porque él no tiene ese poder. Y vemos cómo después de que vio Eva el fruto, tomó y comió. Y a lo mejor cuando lo estaba viendo, estaba pensando, no lo voy a agarrar, no lo voy a tomar, pero empezó a ceder. Y entonces lo agarró. Y cuando lo agarró quizá pensó, no lo voy a comer, no lo voy a comer. Pero dejó y cedió a eso y lo comió. Creyó a lo que la serpiente le había dicho. Ella creyó en la persuasión, creyó en los argumentos que la serpiente había usado con ella. Y por eso ella comió de ese fruto prohibido. Y al comerlo, ella quizás sintió el placer de poder conocer, de poder ser como Dios. Y el diablo, que había caído mucho más antes, se había rebelado contra Dios. Ahora Eva cae también en las artimañas del enemigo. Ahora que resultaba igual que Satanás de pecadora, ahora ella ejerce el trabajo de Satanás. Vemos cómo en la lectura va y le da de comer a su esposo. Y quizá la mujer usó la misma táctica que Satanás había hecho para poder convencer a su esposo de comer el fruto prohibido. Entonces vemos cómo Eva no solamente se dejó llevar por la tentación, obedeció al maligno, le creyó todo lo que le dijo, sino que ahora ella es un agente del mal. Ahora ella, al igual que Satanás, se vuelve siervo de Satanás, porque ahora va y convence a su esposo para que lo coma. Y vemos cómo el ser humano, el hombre,
cae también en el engaño de su esposa. Cae en el engaño de Satanás. Y así el ser humano quiere ser el escultor y dueño de sí mismo y tener y hacer lo que le dé la gana. Su pecado fue, en una palabra, la desobediencia hacia su Creador. Creerle más al maligno que al propio Dios que lo había hecho, que le había dado dominio. Y por esa situación vemos cómo el ser humano cae en deshonra. Entonces vemos cómo las consecuencias inmediatas de la transgresión, de la desobediencia, vemos cómo la vergüenza los tomó por sorpresa. Y aquí empiezan a darse cuenta los seres humanos que todo lo que había dicho Satanás no era cierto. En el versículo 7 nos dice: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La fuerte convicción bajo la cual cayeron en su propio interior es que fueron abiertos los ojos de ambos. No se trataba de los ojos del cuerpo, sino de la conciencia. Su corazón les hirió por lo que habían hecho. Ahora, cuando ya era demasiado tarde, comprendieron la locura de haber comido el fruto prohibido. Vieron la felicidad que tenían y de la que habían caído, y la miseria en que se habían precipitado. Vieron en sus miembros una ley que hace guerra contra la ley de la mente. Y el texto nos dice que tomaron conciencia de su desnudez. Ellos estaban desnudos, desposeídos de todos los honores y encantos del estado que tenían originalmente. Ahora estaban desarmados. Su defensa se había ausentado de ellos, y también el texto nos dice: por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ellos estaban avergonzados, se vieron al descubierto frente al desprecio y la reprensión de los cielos, de la tierra y de su propia conciencia. Notamos aquí primero que cuánta deshonra e intranquilidad trae el pecado en la vida del hombre. Produce daño donde quiera que se le admite. El engañador, que es Satanás, les dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando los tentó, que serían abiertos sus ojos, y así le fueron. Pero no como ellos se lo imaginaron, no como ellos lo habían entendido. Fueron abiertos sus ojos para vergüenza, y para pesar, y para dolor. Y vemos como ellos intentaron cubrir esa desnudez, esa miseria, con un recurso humano, pues dice la palabra de Dios que entretejieron hojas de higuera para cubrir al menos parte de su confusión que ahora tenían. Notamos aquí lo que ordinariamente sucede con los que pecan, que andan primero buscar salvar su prestigio primeramente antes que acudir a Dios y pedir perdón. El ser humano no buscó a Dios para pedirle perdón por su pecado, sino por el contrario, buscó sus propios recursos para poder cubrir su desnudez. Y el versículo 8 nos dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Vemos cómo inmediatamente después de comer el fruto prohibido se apoderó de ellos el miedo. ¿Y el miedo contra quién? Contra su mejor amigo, contra su Creador. Aquellos que gozaban su presencia, que platicaban con Él, ahora le tienen miedo. Pero ¿cuál fue la causa de ese miedo? ¿Sí? Dice que oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto. Eso era normal. Recordemos que Dios se paseaba, vivía con ellos en el huerto. Pero ahora, en una tarde o una mañana o mediodía, no lo sabemos, Dios andaba en el huerto y ellos le tuvieron miedo. Y vemos como Dios vino al fresco del día, no por la noche cuando todos los miedos se duplican, ni en lo más cálido del día, pues no vino en el ardor de su furor,
sino que los hombres oyeron su voz y probablemente era una voz suave y apacible. ¿Y cuál fue la evidencia de su miedo? Se escondieron de la presencia de Dios. Y hoy en día el ser humano se esconde de la presencia de Dios. Hoy vemos a la humanidad que cuando se le predica el evangelio lo rechaza porque no soporta la presencia de Dios, porque tiene temor de Dios, pero no un temor de reverencia, sino un miedo como por causa del pecado. Su propia conciencia ahora del ser humano les acusa y ponen entre ellos el pecado en sus propios colores. Sus hojas de higuera los traicionaban y no les prestaba ningún servicio. Por eso Dios teje, o más bien hace ropas de pieles de animales para ello. Y entonces vemos como la falacia, las mentiras del tentador que hoy en día sigue usando con el ser humano. Les había prometido que serían salvos. Les había prometido que serían como Dios, que tendrían mucha sabiduría. Y ahora no pueden ni imaginárselo. Le había prometido que obtendrían mucho conocimiento, pero ahora se encuentran perdidos y ni siquiera saben dónde esconderse. Les había prometido que serían como dioses, grandes, intrépidos, y ahora están frente a Dios como unos criminales. Esa es la locura de los pecadores al pensar que es posible o deseable esconderse de la presencia de Dios. Todo ese asombroso miedo a las apariciones de Dios, a las acusaciones de la conciencia y a la cercanía del juez justo y a ser apresados por la muerte y muchas otras cosas más, es efecto del pecado del ser humano. Es efecto de que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y así es como vemos en esta primera parte de esta reflexión, cómo el pecado es terriblemente malo en la vida de los seres humanos. Y hemos visto estas dos enseñanzas, que es la astucia del tentador, cómo es que Satanás tienta al ser humano para que caiga en el pecado. También vemos cómo después de que se ha consumado la tentación y ha logrado su efecto Satanás, la tentación, caen y se vuelven transgresores. Los tentados se vuelven transgresores de la ley de Dios. Y vemos cómo en la tentación en el jardín del Edén, Satanás quiso interponerse entre la relación de Dios con el hombre. Quiso apartar al hombre de Dios. ¿Para qué? Para ganarle a sí mismo el dominio que tenía el hombre. El hombre de aquellos días no fue tentado a robar, ni a mentir, ni a otras cosas, ni a codiciar. Fue tentado sencillamente a dudar de Dios, a desconfiar de Dios. Y vemos cómo la tentación obra tan sutilmente. Y primero vemos cómo pone en duda lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios nos da. Y así llega la tentación en nuestras vidas, poniendo primero en duda los mandamientos de Dios. Y con este método Satanás opera primeramente en lo externo para hacerlo luego sobre lo interno. Es decir, que va desde el exterior hacia lo interior. Pero solo puede hacerlo si nosotros le damos cabida. Por eso, mis amados hermanos y amigos que nos ven, les hago la invitación a que no ocultes tu pecado a Dios. No te escondas y te hagas delantales de higuera cubriendo tu desnudez. Dios ya sabe tus pecados. No busques otra cosa como Adán y Eva, sino por el contrario, busca la presencia de Dios para que Él te perdone. Hoy ya tenemos un Salvador que se llama Jesucristo o Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Y a Él es a quien debemos de acudir todos los días de nuestra vida. Así es que
yo te animo a que recuerdes esta historia. Si no te has acercado a Dios, hoy es el tiempo que lo hagas. Busca a Dios, entrégate por completo, entrégate a su señorío. Y si lo has hecho, sigue firme en ese camino de fe. Ora a Dios todos los días, pídele perdón por todo lo que hacemos mal en nuestra vida. Recuerda, el pecado es tan perturbador, tan peligroso y dañino que hace infeliz al ser humano. Por lo tanto, no cedas a la tentación. Mantente firme y sigue conociendo más y más a nuestro Señor. Sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Sigue firme en su palabra. Recuerda esta historia y no hagas lo mismo que hicieron Adán y Eva al creerle más al tentador. Así es que ánimo, mi hermano, y sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú los
mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra todos brillarán, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra todos brillarán, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera en el frente luchar, y con el toque de mis manos más que una estrella brillar. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera mi espada tomar, y dentro de mi vasto reino un puesto conmigo ocupar. Un caballero de mi corte, un solo lugar, mi embajador, un espadachín valiente recitando mis versos de amor, un atleta de mi equipo, un campeón en la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera en mi escuela ingresar, obediente y a mi lado podrá su diploma lograr. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiere en mis viñas andar, y que deje por los campos huellas de luz y sal. Un caballero de mi corte, en solo lugar, mi embajador, un espadachín valiente recitando mis versos de amor, un atleta de mi equipo, un campeón en la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Un soldado de mis filas, muy obediente a su misión, y que al terminar el día se reporte con el superior. La, 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 Hermanos, damos gracias a Dios porque pudimos escuchar su palabra a través de su Hijo. Damos gracias a Dios porque pudimos cantarle, alabarle y terminar ese culto. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pueden reunirse en sus casas. Y los avisos son, hermanos, que no dejemos de reunirnos cada uno en sus hogares todos los domingos en sus casas junto a sus familias. Es un privilegio alabarle y escuchar su palabra junto al lado de sus familiares. Así también no dejen de reunirse los días miércoles a las 8 de la noche, culto de oración a través del medio de Zoom. Entonces igual es una bendición el poder orar unos por otros. Y también tenemos escuela dominical los domingos a las 6 de la tarde. Entonces igual, hermanos, no faltemos a estas reuniones. Vamos a terminar con una oración.
Señor mi Dios, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque pudimos conocer más de tu palabra, porque pudimos saber cuál es tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste conocer más de ti, Señor, porque nos permitiste cantarte y alabarte. Gracias, Padre mío, por tu gran amor, tu gran misericordia. En tus manos ponemos a cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que vayan sus trabajos, en sus hogares, en sus negocios, donde quiera que vayan, llévalos con bien, Señor, guárdalos de todo mal. Te pido por aquellos que están pasando por dificultades, Señor, por alguna enfermedad, Señor, que tú puedas sanarlo, mi Dios, que tú puedas darle fortaleza y consuelo a sus corazones. Gracias, Padre, por todo y cada una de tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por todo eso en Cristo Jesús. Amén.